Necesitamos de su presencia.
Señor. Ahora, Señor,
Señor, vamos a pasar con las ofrendas, Padre poderoso, Señor. Perdóname, Señor, se me había pasado, Señor amado. Sí, Padre poderoso, Señor. Vamos a orar por las ofrendas, hermanos. Padre Santo, Santísimo, Señor, te damos gracias, Señor, por estar reunidos en tu presencia, Padre poderoso, Señor. Ahora, Señor, vamos a recoger nuestras ofrendas, Padre soberano, Señor. El que no traiga, Señor, pide la fuerza, Señor. Y el que la traiga, Señor, el diezmo, la ofrenda, Padre Santo, puede depositarla, Señor, en la folí, Señor amado. Tú bendices al dador alegre, Padre Santo, y le das fuerza, Señor. Dales trabajo, Padre, aquellos que no tienen trabajo, Señor. Aquellos que necesitan de ti, Señor. Padre soberano, Señor. Vamos a dejar a la hermana, Señor, que pase, Señor, a recoger la ofrenda, Señor. Aleluya, Padre poderoso, Señor. Gloria a tu nombre, Padre. Con la
ayúdanos, Padre Santo, Señor. Danos, Señor, la fortaleza que necesitamos, Padre, para seguir adelante, Señor, en tu camino, Padre, que tú nos mostraste, Señor amado, poderoso, Señor. No nos arrepintamos, hermanos, de seguir el camino del Señor, hermano, porque eres bueno, eres poderoso, Señor. Hermanos, no se arrepientan de haber entrado a las cosas del Señor, porque Él es maravilloso, Él es grande. Él nos da lo que necesitamos, Señor. Si no tenemos alimento, Señor, Él nos lo da, hermanos. Él nos llena nuestra vasija de luz, Señor. Padre poderoso, Señor. En nuestros hogares nos falta el pan de cada día, Señor, porque el Señor nos lo da, hermanos. Él es bendito, Él es bueno con todos sus hijos, Señor. Sus mesas están rebasando, Señor, de alimento, Padre Santo, para tus hijos, Señor, porque tú provees todas las cosas, Padre poderoso, Señor. Tú le das al hambriento, Padre, al sediento que beba, Padre Santo, Señor amado, poderoso, Señor. Te damos gracias, Señor amado, por todas las maravillas que tú haces en nosotros, Padre. Y no nomás en nosotros, Señor, en todo el pueblo en general, Señor. Los del mundo también no les falta la comida, Señor. Pero ellos no saben, Padre, que tú eres el único, Señor, que reparte, Señor, los alimentos para cada hogar, para cada casa, Señor. Perdónalos, Padre Santo, esos que critican de ti, Señor. Perdónalos, Señor amado. Ten misericordia de ellos, Señor amado. No apartes una mirada, Señor, porque ellos andan en el mundo, Padre. Todo es dulzura para ellos, todo es vida, Padre poderoso, Señor. Pero ya cuando se encuentran, Señor, en el lecho del dolor, te buscan, Padre. Y tú aquí estás presente, Señor, para atender a tus hijos, Padre poderoso, Señor amado. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en este momento, Padre poderoso. Bendícenos, Señor. Lávalos con tu sangre preciosa, Padre Santo. Cada paso que demos, Señor, nos trae de tu mano, Señor. Aunque estemos caídos, tú nos levantas, Padre poderoso, Señor amado. Grande eres, Padre. Grande eres misericordia, Padre poderoso, Señor. Gracias, mi Señor amado. Gracias, Señor todopoderoso, Señor. Te damos las gracias, Señor. Ahora vamos a dejar a nuestro pastor que nos trae tu palabra, Padre, que quede emprendada en nuestros corazones, Señor. Que lo que digamos, Señor, lo repitamos en nuestros hogares, Padre poderoso, Señor. Porque es palabra viva, es la verdad del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Señor amado, gracias te damos, Señor. Aquí dejamos a nuestro pastor. Gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Glorioso Dios, aleluya. Gloria al que vive. Amén. Gloria al que vive, aleluya. Gloria al Todopoderoso. Gloria al Señor. Santo. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos están gozando? Amén. ¿Cuántos están gozando? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Nos gozamos en la presencia del Señor, amén. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Amén. Le damos las gracias a Dios, hermanos, por esta bendición que el Señor nos concede. Amén. De poder estar aquí reunidos. Amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Gracias. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea el que vive, iglesia. Poderoso Dios. Aleluya. Él sea la gloria, iglesia. Amén. Bendito sea el Señor, hermano. La adoración, hermano, el ánimo no depende del número. Depende de la persona, de la actitud de la persona, hermano. Aleluya. La adoración no depende de la cantidad, la adoración depende de la actitud de la persona en esta hora. Aleluya. Bendito sea Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga a cada uno. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, para poder entrar en esta hora en el estudio de la palabra. Voy a invitarte a que ahí inclines tu rostro. Aleluya. Y vamos a pedirle la guianza de su Santo Espíritu. Amén. Para que sea Él, hermano, dirigiendo, ¿verdad?, este estudio, esta meditación de la palabra. Amén. Que sea de edificación
que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias, mi Dios, Padre, porque hasta aquí, Señor, tú nos has guardado, nos has ayudado, nos has dado la fuerza, Dios mío, nos has dado la salud, Padre, de poder, Señor, permanecer de pie, Señor, hasta este día. Padre, sabemos, Señor, que dependemos de ti, Señor, que no hay nada, Señor, en esta tierra, Padre, creado, Padre, que nos guarde, nos libre. Solamente tu mano poderosa, Dios mío, es la que nos guarda, la que nos protege, la que nos alienta, la que nos liberta, la que nos sana. Padre, gracias te damos. Padre, en este momento nos disponemos, Señor, a meditar, Señor, a estudiar tu palabra, mi Dios amado. Pedimos que sea tu Santo Espíritu, Dios mío, dirigiendo, conduciendo, Señor, llevando, Señor, oh Padre, esta palabra, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, que no sean palabras mías, que no sean palabras humanas, que sea, Señor, tu palabra, Dios mío, Señor, que fluya, Señor, por mis labios, Dios amado, que sea tu palabra, Señor, bendiciendo, fortaleciendo, edificando, Señor, a tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, use mi vida, use mi ser, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, sé tú tocando, obrando en cada vida, en cada corazón, en el nombre de Jesucristo. Padre, aún, Señor, aquellos que nos vean, Señor, a través del internet, Padre, Señor, bendecimos sus vidas, de aquellos hermanos, de aquellos amigos, Padre, de aquellos familiares, Señor, desde este lugar, Señor, mi Dios amado, bendecimos la vida de cada uno de ellos, Padre, aquellos que verán, Señor, mi Dios, las repeticiones, Señor, de los videos, Padre, les bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que esta palabra, Señor, no retorne a ti vacía, Padre, sino que bendiga a todo aquel que escuche, Señor, y atienda, Padre, a tu palabra en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, Padre. Bendito sea el Señor. Y a su nombre. Gloria, aleluya. Tome su lugar, amado hermano. Le damos la gloria al Señor. Le damos las gracias a Dios. Amén. Bendito sea el que vive. Sabemos, hermano, bendito Dios, que los días jueves son de estudios de la palabra. No a todo mundo le gusta, no a todo mundo, ¿verdad? Como que le cae la palabra, ¿verdad? El estudio de la palabra, no hay aburrido. Pero hermano, el estudio de la palabra es la columna vertebral de la iglesia. Amén. El estudio de la palabra, hermano, es el fundamento de la vida del creyente. Amén. Bendito sea Dios. Y en esta noche, hermano, quiero comenzar un tema, amén, que hace unos días el Señor me dio. Amén. El tema se llamará Los que cayeron en el desierto. Amén. Los que cayeron en el desierto, iglesia. Amén. Para los que están aquí, hermanos, ¿verdad? Los que están aquí, pues va a ser de mucha bendición. Amén. Y sé que también para aquellos que nos estén viendo, ¿verdad? A través del internet, también sabemos de que será de mucha bendición para sus vidas. Amén. Siempre y cuando, amén, tome la palabra, coja la palabra, amén, atienda el mensaje y lo ponga por obra. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, los que cayeron en el desierto será el tema del cual estaremos nosotros hablando. Amén. Ya que, hermanos, la iglesia de Cristo, tenemos que tener entendido, hermano, que aún nosotros no llegamos al lugar del cual nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido. Amén. Que moraremos eternamente y para siempre. Aún nosotros no hemos llegado. Nosotros estamos, aún, hermano, en el camino. Aún nosotros estamos caminando rumbo a ese lugar prometido. Amén. La iglesia tiene que entender que aún, amén, el creyente tiene que entender que aún no hemos llegado. Amén. Y la Biblia, hermano, nos enseña claramente que así como Israel salió, ¿verdad?, de la esclavitud de Egipto, tuvo un camino que cruzar, un desierto que cruzar para poder llegar a esa tierra prometida. Amén. Y ese desierto, hermano, amén, en ese desierto, en esa travesía, a muchos de nosotros, hermano, o mejor dicho, a todos nosotros, esa travesía, ¿verdad?, nos enseña mucho hoy en día aún. Amén. Pero muchas veces nosotros, hermano, tomamos las cosas muy a la ligera, pensamos que ya la tenemos librada,
pensamos que ya, hermano, ya tenemos, hermano, ya hemos entrado a la tierra prometida, y no es así. Nosotros tenemos la promesa. Amén. La promesa es, hermano, la vida eterna. Amén. Pero mientras nosotros estemos, hermano, aún cruzando el camino, estemos en el camino, tenemos que entender, amén, que habrá muchos que caerán en el desierto. Amén. Por eso, hermano, es tan importante que cada uno de nosotros sepamos, amén, que así como en tiempos antiguos, los que salieron de la esclavitud quedaron en el desierto y no pudieron entrar a la tierra prometida. La iglesia de Cristo en la actualidad tiene que entender, y tenemos que entender, amén, que tenemos que perseverar para poder lograr entrar a ese lugar prometido. Amén. Y yo quiero que me acompañe, hermano, y vamos a abrir la Biblia en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, en el verso 1. En este pasaje, hermano, el apóstol Pablo le envía esta carta a los Corintios y les deja saber lo que vamos a leer a continuación en el verso 1 del capítulo 10. Amén. Gloria al querido. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 1 hasta el 12 estaremos leyendo. Amén. ¿Lo tienen? Vamos a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la Madre del Señor dice: amén. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, aleluya, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados ¿en dónde? En el desierto. El verso 5 nuevamente: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. En el 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos, ¿para quiénes? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. No seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos ¿a quiénes? A nosotros, y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. Bendito sea el que vive. El apóstol Pablo, hermano, estaba consciente que el pueblo de Dios, todos los creyentes, tenían que tener en cuenta, hermanos, que las cosas antiguas, amén, eran la sombra de lo que estaba por venir, de lo que hoy en la actualidad estamos viviendo, hermano, a través de Cristo Jesús. Amén. Las cosas antiguas, dice la palabra, fueron escritas, fueron, hermano, plasmadas en la palabra para ejemplo de nosotros. Como dice en el verso 10, en el verso 11, estas cosas se hicieron como ejemplo. Aleluya. Estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, en estos últimos tiempos. Amén. En estos últimos tiempos, hermano, tenemos que tomar conciencia, hermanos, de la experiencia que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, la iglesia primitiva,
vivió, experimentó, amén, muchos años atrás. Nosotros, hermanos, no podemos ignorar cada cosa, cada suceso, cada etapa que el pueblo de Israel vivió y experimentó. En este pasaje, hermano, el Señor nos habla a través de su palabra que así como este pueblo esclavizado en Egipto clamaron a Dios, clamaron al Señor, Dios respondió, Dios los sacó de aquel lugar, pero no lograron obtener la promesa, no lograron llegar, hermano, a esa tierra que Dios había prometido a sus padres. Amén. Y hermano, nos ayudará mucho este tema, porque hoy en día, hermano, hay muchos creyentes, hermano, que caminan o están caminando, hermano, libremente, sin tomar en cuenta, iglesia, amén, de las consecuencias que puede acarrear, hermano, a la vida de esa persona, de ese creyente, vivir deliberadamente, sin tomar en cuenta, hermano, las cosas o los actos que esté haciendo, las cosas que esté viendo, las cosas que esté oyendo, las cosas que esté hablando, las cosas, hermano, que esté, hermano, llevando a cabo, realizando en su vida. Amén. Nosotros los creyentes tenemos, hermano, tener bien en cuenta, amén, que nuestra salvación que hemos recibido por gracia y misericordia, tenemos que cuidarla con temor. Tenemos que cuidarla, hermano, con celo. Tenemos que cuidarla, hermano, bendito Dios, porque ya no habrá segundas oportunidades. Amén. El Señor nos ha regalado, hermano, por su misericordia en esta vida, el regalo de la salvación y vida eterna. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a cuidarla. Ahora, ¿por qué este tema? Porque en este caminar, hermano, cualquiera de nosotros puede caer, puede quedar en el desierto. Sin darnos cuenta, al igual que Israel, ellos clamaron, ellos alzaron una voz de clamor a Dios para ser rescatados, para ser auxiliados. Y Dios atendió su clamor, enviándoles a Moisés, amén, a liberarlos de esa esclavitud. Amén. Dios los sacó con mano poderosa, dice la palabra. Lo tremendo es, hermano, que en su travesía por el desierto, siendo el desierto, hermano, solamente un camino que había que cruzar, se convirtió para muchos de ellos en su tumba. Se convirtió, hermano, el desierto, algo temporal, se convirtió en algo para siempre, por así decirlo. Ya que vemos, hermano, que dice aquí la palabra, que muchos, en el verso 5 dice, pero de los demás de ellos Dios no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Amén. A través de este tema, iglesia, vamos a ir viendo, ¿verdad? Vamos a ir escudriñando qué fue, hermano, lo que pasó, qué fue lo que sucedió, por qué el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo de Israel, tuvo que pasar un largo periodo por el desierto. Amén. Y eso va a ser de mucha edificación para nuestras vidas. Eso nos va a ayudar, hermano, amén, a corregir nuestros caminos. Amén. A alentarnos los unos a los otros. Amén. Esto nos va a ayudar a enderezar, hermano, nuestros pies, nuestros pasos. Amén. Bendito sea el que vive. Tengo una nota, hermano. Amén. Primeramente, que le quiero compartir esto. Dice, el pueblo de Israel estaba en el desierto. El desierto no era el lugar que Dios había preparado, planeado para él, para su pueblo. El desierto, hermano, no estaba, hermano, en los planes de Dios que su pueblo pasara mucho tiempo, amén, en ese lugar. Solamente era, hermano, el camino que había que cruzar. Amén. Solamente era el camino por el cual había que cruzar. Pero terminó siendo, hermano, la morada de ellos por mucho tiempo. Amén. Y con esto, hermano, nos va a enseñar el por qué muchas veces
el pueblo de Dios o la iglesia hoy en tiempo, hermano, o personas o vidas, viven, hermano, en una vida, en un desierto que pareciera que es eterno, que pareciera, hermano, que el desierto nunca va a terminar. Amén. Sin antes, hermano, meditar en la vida o en su vida, cómo está viviendo, qué está haciendo, cómo está, hermano, caminando, o qué ha ocasionado, amén, que su vida, su prueba, su aflicción, su desierto se prolongue por mucho tiempo. Amén. Nosotros tenemos, hermano, que tomar en cuenta, amén, las cosas que muchas veces, hermano, nosotros hacemos, nuestras acciones, y que pueden ocasionar, amén, nuestra estadía por un largo tiempo en el desierto. Amén. Entonces, el desierto, hermano, no fue un lugar que Dios había planeado para que esta nación se estancara o estuviera ahí. Era el paso solamente, era el camino que tenían que cruzar para llegar a la tierra prometida. Era solo una circunstancia transitoria, solamente era algo momentáneo. Amén. Solamente era algo momentáneo. Aproximadamente, hermano, ¿verdad? Hay quienes dicen que aquel camino para llegar de Egipto a la tierra prometida, hermano, le hubiese llevado solamente algunas semanas cruzar, amén, llegar, pero se prolongó por mucho tiempo. Amén. Y sé que este es un estudio, hermano, y yo quiero preguntarle aquí a mis hermanos, ¿verdad?, los que están, si alguien sabe cuánto tiempo duró Israel en el desierto, si alguien sabe o tiene una idea cuánto tiempo duró, ¿verdad?, cruzar aquel desierto para este pueblo. Amén, hermanos. Yo voy a pedirles, porque quiero, hermanos, que usted me ayude para que desenvolvamos y vayamos captando, entendiendo, hermano, el mensaje, el estudio. Amén. Bendito Dios. Sin temor a equivocarse, hermano, ¿cuánto tiempo o cuántos años duró Israel en el desierto? A ver. 40. ¿Están seguros? ¿Fueron 40 años? ¿O 40 días? 40 años. ¿Están seguros? ¿Están seguros que fueron 40 años? ¿Cuántos fueron, no? ¿40 días? A ver. ¿Cuánto fue? 40 años. ¿Están seguros? Sí, amén. Digan amén. No tengan temor. Porque, hermano, lo que yo quiero, hermano, es que entendamos. A mí, ahora yo le pregunto, ¿por qué Israel duró 40 años en el desierto? ¿Por qué dice? Por rebeldes, por desobedientes, por la dureza de su corazón. Amén. Por murmurar. ¿Qué llevó a Israel a estar 40 años en el desierto? Su incredulidad. Amén. Todo eso, hermano, vamos a irlo viendo, ¿verdad?, a través de cada jueves, ¿verdad?, que Dios nos permita meditar en la palabra. Amén. Vamos a ir descubriendo las causas por las cuales a Israel le tocó pasar 40 años, cruzar aquel desierto que solamente le hubiese tomado aproximadamente de 4 a 6 semanas. Imagínese usted, 4 o 6 semanas cruzar aquel desierto y se convirtieron en 40 años. Es algo increíble. Es algo, hermano, que uno, ahorita mientras vayamos viendo, ¿verdad?, desenvolviendo el tema, es increíble, hermano, cómo nosotros mismos ocasionamos y provocamos que el desierto, la estadía en el desierto se prolongue. Amén. Muchos cristianos, hermanos, se preguntan y se dicen, ¿por qué no salgo de la prueba? ¿Por qué salgo de una y entro a otra? ¿Por qué me llega
¿verdad?, tantas pruebas a mi vida? Hay muchos cristianos que se hacen esa pregunta. Lo que no se preguntan, ¿verdad?, pues, ¿qué estaría haciendo mal? ¿Verdad? Porque muchas veces, hermano, en los desiertos que pasamos como hijos de Dios, muchos de ellos son ocasionados, hermano, por muchas de las cosas que vamos a estar viendo. Amén. A través de la palabra. Entonces, por eso es que les decía al principio, este tema nos va a ayudar, hermano, a corregir nuestro camino. Amén. A que nuestra vida, hermano, sea bendecida, sea edificada. Amén. Bendito sea Dios. A través de este tema, iglesia, va a bendecir a muchos. Amén. Entonces, dice el verso 5, aquí en el capítulo 10, que es donde, es donde está el tema, los que cayeron en el desierto. Dice el verso 5, que Dios no se agradó de muchos de ellos. Amén. Dios se disgustó de la mayoría de los que habían salido, mejor dicho, de todos aquellos que salieron de la esclavitud. Dios no se agradó. Solamente 2 lograron llegar a la tierra prometida de los que habían salido. ¿Quiénes fueron esos 2? Si alguien sabe. Caleb y Josué. Amén. Solamente 2 de miles de personas que habían salido de la esclavitud, solamente 2 lograron entrar a la tierra prometida. Qué tremendo, hermano, es, verdad, ver que un pueblo, una nación entera haya caído en el desierto a causa, hermano, de lo que ustedes mencionaron, por la incredulidad, por la rebelión, por la desobediencia. Amén. Pero vamos a ver, hermano, algo que está en la palabra, aleluya, que nos va a enseñar, hermano, cómo fue que ellos comenzaron a prolongar, o cómo fue que ellos prolongaron ellos mismos su estadía en el desierto. Amén. Bendito sea el que vive. Alabanzas al Rey de los cielos. Quiero que me acompañe a mí para poder ver lo que acabamos, ¿verdad?, de confirmar, que fueron 40 años en el desierto. Ahora, vamos a ver cómo sucedió esto. ¿Por qué Dios determinó que Israel pasaría 40 años en el desierto? Amén. Vamos allá a la palabra, el libro de Números, en el verso 13. Perdón, el capítulo 13, Números capítulo 13. Vamos a ver el verso 1. Fíjense cómo todo comienza después de que Israel cruzó el Mar Rojo, después de que cruzaron, ¿verdad?, aquel lugar. Dice la palabra, hermanos, en el capítulo 13, verso 1, dice: y Jehová habló a Moisés diciendo, o sea, Dios mismo le ordenó a Moisés. Amén. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Dios le da la orden a Moisés primeramente. Manda a que reconozcan la tierra. Amén. Manda a 12 varones que vayan y recorran aquel lugar. Hace unos días escuchaba a alguien, ¿verdad?, decir de que Moisés contagió de incredulidad a estos 12 espías, o a estos 12 hombres que Dios pidió a que fueran a recorrer la tierra. Porque más adelante, en ese mismo capítulo, Moisés le dice a esos 12 hombres: vayan, recorran la tierra, si es buena, si es mala, si hay árboles, si no hay árboles, si se puede sembrar o no se puede sembrar. Y con esas palabras, según dice, ¿verdad?,
escuchaba a este predicador de que Moisés contagió de incredulidad, mejor dicho, a 10 de ellos. Amén. Por la manera en que se lee en esta parte. Pero en realidad, hermano, lo que vemos aquí es de que lo que Dios quería era que aquellos 12 hombres se convencieran, amén, de que la promesa que Dios estaba dando era verdadera, de que era verdad lo que Dios estaba prometiendo. Amén. De que, porque imagine todo un pueblo que venía saliendo de la esclavitud y estar en el desierto. Obviamente, hermano, pues no habían visto la tierra, no había como hoy en día internet, cámaras, televisión, donde usted puede ver, hermano, al otro lado del mundo. A través de la televisión puede conocer países, usted puede ver paisajes en todo lo que es el globo terráqueo. Usted puede ir, hermano, ¿verdad?, a través de la televisión, a través de los medios, ¿verdad?, del internet. Usted puede, hermano, meterse y ver, ¿verdad?, conocer, ¿verdad?, por allá en el norte, allá en los, ¿cómo se dice?, en los polos. Ver aquellas regiones, ver las selvas, ver, hermano, conocer cualquier región del mundo. Usted la puede ver ahora a través de la televisión, a través del internet. Amén. Pero en aquel entonces, hermano, no estaba, no había manera. Lo que tocaba hacer era, hermano, enviar a alguien, ver y recorrer la tierra, que trajera, ¿verdad?, razón de aquella región, de los pueblos, de las ciudades, de los paisajes. Amén. Entonces Dios envía y le pide a Moisés que envíe a estos hombres para que ellos testificaran, para que ellos dieran testimonio, amén, de esa tierra que Dios había prometido. Amén. Es lo que Cristo ha venido, hermano, o vino aquí a la tierra a decirnos, que hay una tierra, hermano, donde no habrá más llanto, donde no habrá más tristeza, donde no habrá más dolor. Amén. Donde no, hermano, no necesitaremos del sol y la luna, porque quien nos alumbrará día y noche, hermano, eternamente y para siempre, es nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la promesa, hermano, que Dios ha dado para la iglesia, para la humanidad, para todos aquellos que hayan creído en Jesucristo. Amén. Esa es la promesa. Ningún ser humano ha llegado a ir allá. Hay personas, hay videos o hay testimonios que dicen que han ido al cielo, han ido al infierno. Pero quien, hermano, a quien tenemos que creerle es a Jesucristo. Amén. Porque usted entra y vea todos esos videos, todos difieren, dicen cosas diferentes, no, ningunas coinciden, muchas no coinciden. Amén. Muchos hablan del infierno y muchos, hermanos, no coinciden uno con el otro. Amén. Muchos hablan del cielo y muchos no coinciden. Al que tenemos que creerle es a lo que está escrito aquí en la palabra. Amén. La palabra, hermano, nos enseña, hermano, amén, que allá las calles son de oro. Amén. El mar es de cristal, que es una ciudad, hermano, hecha de oro, hermano. Amén. Las puertas, hermano, están llenas de piedras preciosas. Amén. Es un lugar, hermano, hermoso, maravilloso. Amén. Entonces, hermano, pero no ha habido ser humano que haya ido a ese lugar. Solamente Cristo es el que vino y nos trajo, hermano, ese testimonio, que hay una vida eterna. Hay una vida, hermano, donde, hermano, allá no tendrás que estar pasando lo que estás pasando, lo que está viviendo hoy la humanidad. Amén. Allá no va a haber coronavirus, allá no va a haber SIDA, allá no va a haber cáncer, allá no va a haber diabetes. Amén. Allá no vas a necesitar médico, allá no vamos a necesitar medicina, medicamentos, hospitales. Amén. Porque ahí va a estar el Rey de Reyes, Señor de Señores. Ahí va a estar nuestro sanador, nuestro protector. Amén. Esa tierra es la que la Biblia ha prometido para la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, hermano, que estamos caminando, estamos cruzando para poder llegar a ese lugar. Ahora, nuestro trabajo, hermano, como hijos de Dios, es, hermano, caminar bajo la voluntad de Dios.
Como leímos ahí en Corintios capítulo 12, el último, y mire el que cree que está firme, mire que no caiga. Amén. O sea, el Señor quiere, hermano, que tú y yo estemos, hermano, sobrios, velando día y noche, hermano, porque el enemigo anda buscando a quien devorar, para hacernos caer, para hacernos tropezar, para sacarnos del propósito. Por eso la iglesia tenemos, hermano, que estar conscientes de todo esto. Amén. Ser cuidadosos de no caer en el desierto. Ahora, vamos a leer el verso 17, ahí donde estamos en el libro de Números, capítulo 13, verso 17. Dice la palabra: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subir al monte. Pasemos al verso 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin, dice ahí, ¿de cuánto tiempo? De 40 días. ¿En cuánto tiempo recorrieron la tierra? En 40 días. Amén. En 40 días la recorrieron. Ahora, vamos al capítulo 14, verso 32. Capítulo 14, verso 32. Dice la palabra: todos los que volvieron. Sí, Números 14, 32, perdón. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Amén. Escuchen, vamos a leer el verso, bendito Dios, un verso antes. Aleluya. Alabanzas al Rey de los cielos. Aquí me faltó un verso para poder compartir. En el verso 20, 14-20, dice la palabra: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tus dichos, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. En el 22 dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. En el 23 dice: no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado, la verá. Amén. Entonces, hermano, Dios bendiga a los hermanos. Aleluya. Entonces, aquí vemos, hermano, que Dios, hermano, se desagradó, amén, de ver, hermano, la incredulidad, la desobediencia, hermano, el rechazo, amén, del pueblo que había salido de la esclavitud. Amén. Entonces, Dios, aquí vemos, hermano, que Él dijo que no verán la tierra que había prometido. Y ustedes se estarán preguntando: ¿qué quiere decir con esto, hermano? Lo que sucede, hermano, que hoy en día hay muchos creyentes, muchos cristianos que creen que van a ir al cielo y puede que estén a punto de caer en el desierto. Hay, hermano, por ahí doctrinas que no creen o piensan que la salvación no se pierde. Pero la Biblia, hermano, enseña claramente y nos muestra y nos advierte, hermano, que tenemos que cuidar esta salvación que hemos recibido por gracia y misericordia de Dios. Amén. Pero hay doctrinas o hay predicadores que dicen que la salvación no se pierde. Amén. Pero la Biblia enseña, hermano, que tenemos que cuidar que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Amén. Por eso el creyente, hermano, tiene que tener en cuenta que aún, hermano, estamos en el camino. Aún no hemos llegado a la tierra prometida. Amén. Somos del pueblo de Dios, sí. Pertenecemos, hermano, a un pueblo que, hermano, que está conformado por tribus, por naciones, por países de diferentes lenguas. Amén. Diferentes idiomas.
Estamos, hermano, formando un pueblo como el de Israel que salió, hermano, de Egipto. No solamente salió, hermano, el pueblo de Israel. Ahí, hermanos, se integraron muchos hombres de muchas otras naciones. Amén. La Biblia lo dice que salían muchos, salieron junto con Israel en aquel éxodo. Amén. Por eso Dios, hermano, vemos en la Biblia que dice que sus promesas no solamente eran para Israel, sino todo aquel que viniera a invocar el nombre de Jehová, se le iba a permitir, hermano, vivir y morar entre el pueblo siempre y cuando guardara y cumpliera los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, hoy en la actualidad la iglesia, hermano, son las mismas promesas, son los mismos principios. Dios no hace excepción de personas. Dios, hermano, no está viendo, hermano, tu nacionalidad. Dios no está viendo de dónde tú vienes, si eres rico, eres pobre, tu nivel social. Dios no lo está viendo. Dios lo que está viendo, hermano, es tu accionar, tu actitud, tu persona, lo que hay dentro de ti. Eso es lo que Dios mira dentro del corazón. Amén. Entonces, continuamos viendo aquí, hermanos, donde Dios dice la palabra que Él le dijo a Moisés que todo el pueblo que había salido de la esclavitud no vería la tierra, amén, que había jurado a sus padres. Amén. Y aquí, hermano, es lo que Dios quiere enseñar a nosotros en nuestra vida. Quiere enseñarnos, hermano, a que nosotros tenemos que caminar bajo la cobertura de Dios, bajo la obediencia de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que no caigamos en el desierto. Amén. Para no caer en el desierto. Dice ahora sí en el verso 32. Gloria al que vive. Amén. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. En el 33 dice: y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto. ¿Qué dice? 40 años. Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. En el 34 dice: conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaré vuestra iniquidad de 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Aquí vemos cómo Dios determinó y decidió que Israel pasaría 40 años en el desierto. Amén. Cada año, dice, cada día que tardaron aquellos 12 hombres que fueron enviados a reconocer la tierra, tardaron 40 días en recorrer, en ir y volver. Y esos 40 días, se convirtieron en 40 años. Es tremendo, iglesia, ¿verdad? 40 años se dice fácil, pero es toda una vida. Es toda una vida. Imagínese usted, ¿verdad?, ir caminando durante un mes, saber que es un camino de un mes para que usted llegue a tal lugar, pero por X motivo ese mes se le convierta en años. Es increíble ver, hermano, cómo las consecuencias o lo que puede provocar, hermano, un mal comportamiento, una mala conducta, una mala vida, amén, de un creyente. Amén. Por eso nosotros, iglesia, tenemos que, hermano, tener sumo cuidado nuestra vida diaria, nuestro caminar con Cristo. Amén. Porque, hermanos, Dios se puede desagradar de nosotros. Dios se puede desagradar, hermano, en cualquier momento de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia. Amén. Por nuestro accionar, por nuestra tibieza, por nuestro descuido. Dios se puede desagradar. Y, hermano, nuestra estadía en el desierto se puede prolongar. Tu prueba se prolonga cada vez que tú, hermano,
o nosotros, ¿verdad?, renegamos, le reclamamos a Dios. Amén. Cada vez, hermano, que nosotros nos volteamos o nos enojamos o cuestionamos a Dios, hermano, amén, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, muchas veces se prolongan las pruebas, se prolongan los problemas, se prolonga, hermano, la escasez. Amén. ¿Cuántas veces, hermano, quizá hemos experimentado, vivido situaciones, hermano, duras, difíciles en nuestra vida? Amén. Y muchas veces, hermano, pensamos, hermano, que un día, 2 días no es nada, pero a veces se prolonga por semanas, por meses. Hay gente, hermano, que dura batallando años, hermano, con sus problemas. Amén. Pero muchas veces, hermano, es por lo mismo, porque por la misma desobediencia a la palabra, por la misma desobediencia, hermano, a Dios. Amén. Entonces nosotros, hermano, gracias a Dios y a su misericordia, Dios nos va a ir enseñando, amén, para que nuestros desiertos se acorten. Amén. Para que las pruebas, hermanos, sean reducidas. Amén. Para que el dolor, el llanto, hermano, se culmine. Amén. Bendito Dios. Hermanos, ahora vamos a estar viendo, hermano, algo bien importante que no podemos pasar por alto. Aleluya. Algo a lo que quiero que usted y yo meditemos y tengamos siempre en cuenta. Dios determinó así, de esta manera, por el desprecio que mostró el pueblo de Israel por medio de sus acciones y su mal comportamiento. Amén. Entonces, fíjense lo que dice el verso 31. Y aquí es donde vamos a ver algo muy importante, que es donde comenzó. Amén. Es donde ellos mismos provocaron que Dios tomara la decisión de que ellos pasaran 40 años en el desierto. En el verso 31 dice la palabra del capítulo 14 de Números. Amén. Dice: pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré a ellos. Yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros, ¿qué dice ahí? Despreciasteis. Y aquí esta palabra es la palabra clave, amén, para este estudio. El desprecio. El desprecio. ¿Cuánta gente desprecia a Cristo? ¿Cuánta gente desprecia, hermano, congregarse? ¿Cuánta gente desprecia leer la Biblia? ¿Cuánta gente desprecia, hermano, por un momento orar? Amén. ¿Cuántos creyentes, hermano, menosprecian pasar un momento, verdad, en oración con Dios? Hay muchos creyentes, hermano, que se les hace aburrido estar en un culto. Están despreciando, hermano, el tiempo, amén, que pueden dedicarle a Dios. Y allí es, hermano, donde nosotros tenemos que entender que cuando Dios ve el desprecio que nosotros le hacemos a Él primeramente, a su palabra, a su obra, amén, al tiempo que podemos dedicarle a Él, hermano, Dios observa y Dios mira, Dios ve. Amén. Por eso, hermano, que Dios, ¿verdad? Dios ha hablado muchas veces a través de su palabra en nuestra vida, hermano, que Dios no mira, hermano, tus sacrificios, Dios no ve tus ofrendas, Dios no mira tus diezmos, Dios ve, hermano, tu actitud. Dios ve nuestra actitud. A Dios no le importa la cantidad. A Dios, hermano, lo que le importa, hermano, es ese buen accionar. ¿A quién de ustedes o a quién de nosotros nos gusta que nos regalen algo de mala gana? ¿O a cuántos de ustedes les han regalado, usted ha regalado algo, usted ha puesto en las manos de alguien un regalo y se lo recibe? Y a los 2, 3 días o al siguiente día, usted ve que usted, con aquel cariño que usted dio a aquel regalo, usted lo ve ahí arrumbado, tirado, sucio,
o ya está roto, o por ahí en la basura. ¿Usted le ha pasado eso? ¿Usted le ha pasado que usted regala algo con mucho cariño? Amén. Y cuando vuelve a ver aquel regalo que puso en la mano de aquella persona, no lo cuidó, lo arrumbó, lo tiró, se deshizo de él. Amén. ¿Cómo se siente? Se siente uno mal, se siente uno despreciado, se siente uno, hermano, que no le importa a aquella persona, no le importa lo que tú hayas hecho, ha menospreciado tu esfuerzo, tu cariño, te está demostrando, hermano, que no le interesa tu amistad. Amén. Imagínense cómo nuestro Creador, hermano, puede pensar o puede sentir cuando tú y yo menospreciamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Usted cree que esto que estamos pasando solamente es porque Dios se deleita viendo que la humanidad esté viviendo esta epidemia? ¿Usted cree que Dios se deleita? Ah, qué bueno que le está pasando. ¿Usted cree que Dios está viendo esto así? No. Claro que a Él le duele. Pero ¿sabe qué? Es el fruto, hermano, del pecado del hombre. Son las consecuencias, hermano, del pecado. ¿Por qué? Exactamente por el desprecio que se le ha hecho a la palabra, a Dios mismo, a Jesucristo, a su Hijo, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso es que dice la palabra, hermano, que hay un día donde Dios soltará su ira sobre la tierra. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, aleluya, ve el desprecio que hace el hombre, el ser humano, hacia Jesucristo. Ese sacrificio. Amén. Hermano, por eso es que cuán importante que nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús tengamos cuidado, hermano, con nuestras acciones. Tengamos cuidado, hermano, con nuestra vida. Amén. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros estamos demostrando un desprecio a las promesas que Cristo ha hecho a nosotros. Es una manera, es una actitud de decir, no me interesa. Es una manera de decir, no creo. Amén. Es una forma, hermano, nuestras acciones, hermano, son una forma de decirle al Señor, ¿será verdad o será mentira? Hay mucha gente, hermano, que no cree en Dios, no cree en Jesucristo, no cree en la palabra. Esa gente, hermano, amén, como dice la palabra, si el justo, ¿verdad?, con duras penas, hermano, nos salvamos, o sea, cuesta, hermano. Dice la palabra que ¿dónde quedará el pecador, el impío? Hermano, es algo que nosotros tenemos que poner atención, hermano. El cristiano hoy en día, hermano, vive como se le da la gana. El cristiano hoy quiere vivir, hermano, a su manera. Y de esa forma, hermano, está despreciando lo prometido por Dios. Entonces aquí, hermano, es donde vemos, donde todo comienza, porque Dios vio el desprecio que el pueblo hizo hacia esa promesa dada. Los voy a sacar de la esclavitud y los voy a llevar a la tierra que yo le prometí a sus padres, una tierra donde fluye leche y miel. Es más, Moisés, envía a 12, escoge a 12 y envíalos para que ellos recorran la tierra y vengan y traigan testimonio de que es una verdad lo que yo les estoy prometiendo. Moisés hace lo que Dios le dice, vayan, recorran la tierra, revísenla, si es buena, es mala, si se puede sembrar o no, si es tierra fértil, si hay árboles o es un desierto, si hay agua o no hay agua, cómo son los pueblos, cómo son las ciudades, dónde habitan. Él pidió específicamente cómo era aquella, que trajera una descripción de aquella tierra.
Y dice la palabra en el capítulo 14, en el verso 13. Amén. Fíjese lo que dice. Vamos al 13:25. 13:25 de Números. Dice: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual, le dice, la que ciertamente fluye leche y miel. O sea, ellos dijeron: sí, es verdad lo que Dios dice. En otras palabras, es verdad lo que el Señor ha prometido, lo que Él ha dicho es cierto, es verdad. Amén. Entonces dice: y este es el fruto de ella. Entonces, afirman una verdad, pero al mismo tiempo, hermano, hay un desprecio. Amén. Y aquí vemos, hermano, lo que se puede aplicar, hermano, a que por la cual muchos hombres, muchas mujeres no quieren esforzarse en pagar un precio. Si creen que hay un cielo, si creen que hay una vida eterna, si creen que lo que Dios ha prometido es verdad, el problema es que les cuesta esforzarse en esta vida para obedecer a Dios. Ese es el problema. Que sí creen que hay un cielo, que sí creen que hay un Dios, que sí creen que hay un Creador, que sí creen que hay un Salvador, que sí creen que hay un Espíritu Santo, pero lo que a ellos les cuesta es obedecer a lo que Dios dice. Es por eso que mucha gente, hermano, no quieren saber de Dios. Es por eso que mucha gente, hermano, no quiere buscar de Cristo. Es por eso que mucha gente le huye, hermano, a la santidad. Mucha gente le huye, hermano, a lo que es Dios. ¿Por qué? Porque saben que tienen que dejar el pecado. Tienen que renunciar, hermano, al viejo hombre. Amén. Se tiene que renunciar, hermano, a la borrachera. Se tiene que renunciar a los bailes. Se tiene que renunciar, hermano, al mundo. Se tiene que renunciar a muchas cosas, hermano. Y a eso mucha gente le tiene miedo. A eso mucha gente, hermano, no quiere, hermano, esforzarse. ¿Por qué? Porque ven, hermano, que hay cosas, hermano, que en esta vida nos toman retos. Son retos. Amén. Hemos, hermano, estudiado mucho la palabra de Dios, donde el Señor nos dice que hermano, despojarnos del viejo hombre. Y muchos no quieren despojarse del viejo hombre. Amén. ¿Cuál es el viejo hombre? Pues, hermano, el viejo hombre, hermano, es todo lo mundano. Dejar las malas mañas, dejar, hermano, las malas palabras, dejar las malas prácticas. Amén. Son muchas cosas, hermano, que nos ocuparía, ¿verdad?, tiempo para poder hablar cada uno de ellas. Pero yo creo que aquí hay un pueblo entendido. Amén. Que sabe a lo que Dios quiere, a lo que Dios se refiere. Amén. El que era idólatra, el que adoraba imágenes, pues Dios quiere que deje eso. El que era borracho tiene que dejar el alcohol. El que era adúltero, hermano, tiene que volverse fiel en su matrimonio. Amén. El que le gustaba, hermano, consultar con brujos, tiene que arrepentirse y pedirle perdón a Dios y volverse al Dios del cielo. Amén. Son muchas cosas, hermano. Hay gente, hermano, que Dios, ¿verdad? O hay gente que practicaba el robo, la injusticia, robar dinero. Desconfiaban, hermano. Hermano, imagínense, se practica mucho el robo, hermano, a veces en los trabajos. Me recuerdo que una vez el pastor predicaba esto. Me decía cuánta gente trabaja en construcción y a veces, hermano, a uno se le olvida la herramienta.
Y pasa otro vivo por ahí y dice, ah, mira un martillo. No, pues a que alguien se lo lleve, mejor me lo llevo yo. Ajá, y al ratito llega al culto y decía aleluya, gloria a Dios. Amén. Ah, pero está dentro de la iglesia y el Señor dice que no hay que robar. Y hay gente que practica aún el robo. Amén. Hay gente, hermano, que le gusta de lo ajeno. Son cosas, hermano, que Dios demanda. Son cosas como esa, ejemplo como eso. Entonces, vemos más adelante que dice, aquellos que estaban testificando que ciertamente que era verdad lo que Dios estaba diciendo, pero al mismo tiempo ponen el obstáculo. Ven el problema. Ven las circunstancias. Ven el reto. Amén. Por ejemplo, cuando le hacen el llamado a una persona, le dicen, ven a Cristo, acepta a Cristo. La gente, no, es que imagínate, tengo que dejar a mis amigos, tengo que dejar las fiestas, tengo que dejar las amistades. Amén. Hay gente, no solamente hombres, no solamente mujeres, sino también hombres como yo. A mí me gustaba ver novelas, yo era bien novelero. Imagínense, no me perdía ni una. Y hay gente aún, hermano, dentro de la iglesia que se la pasan viendo novelas. Hay gente que dentro de una congregación está en gloria a Dios, aleluya, y salen del culto y se van a ver sus programas favoritos. Se van a ver, hermano, de esa mundanalidad que pasa en la televisión. Ay, no veo novelas, pero se deleita viendo películas. Es lo mismo. Amén. No veo películas, no veo novelas, sí, pero se la pasa, hermano, ahora en los medios de comunicación, en la crítica, en la vanidad. Y hay muchas cosas, hermano, que nos apartan de Dios, que a Dios no le agrada. Amén. Y que pueden ocasionar, hermano, que caigamos en el desierto. Amén. Entonces, el menosprecio es lo que Dios mira, hermano, desde un principio en una persona. El menosprecio que uno le hace a Dios, a su palabra, a sus promesas. Vamos a Hebreos capítulo 2. Bendito sea el que vive. Hebreos capítulo 2. Y dice aquí la palabra. Hebreos capítulo 2, verso 1 y 4, dice la palabra: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Amén. O sea que toda palabra y todo juicio que Dios decretó, declaró en tiempo antiguo, se cumplió. Amén. Se cumplió. Y esto es, hermano, lo que muchas veces hay gente, hermano, que no cree. Hermano, escuche bien. Hay gente o doctrinas, inclusive aún evangélicos, que piensan, como hace tiempo, hermano, yo estoy firme en lo que yo creo, yo estoy firme en lo que Dios me ha hecho entender. Hay gente, o hay predicadores que dicen que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Amén. Hay predicadores que predican esto, que enseñan esto. Imagínense ahorita, nada más con esta epidemia que ha pasado, que está, la gente no sabe ni qué hacer, está confundida, anda con miedo. Amén. No haya qué hacer. Se meten al internet a buscar a ver quién da una respuesta, quién da una solución. Y están, uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Yo estoy firme en lo que yo creo. Para que no me quiero meter ahorita en ese tema. Amén.
Pero cuando usted y yo leemos la palabra, amén, claramente el Señor dice que en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y la reunión de nosotros con Él en las nubes, dice claramente que no sucederá, no se llevará a cabo sin que antes, hermano, se presente, se salga o se declare aquel inicuo, lo que le llamamos el anticristo. Antes de que se manifieste, dice, aquel inicuo. Lo dice la palabra claramente. Ahora que allí hay algo que más enfatizar y ver y desglosar. Amén. Pero una de las cosas, hermano, que a la iglesia se le está enseñando, o a mucha gente le están diciendo, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Dios nos guarde, Dios nos libre, pero ¿sabe una cosa? El Señor dice claramente que nuestra reunión con Él en las nubes no se llevará a cabo sin que antes se manifieste aquel inicuo, el hombre de pecado, que al cual se le llama el anticristo. Ahora hay que ver bien en qué momento va a suceder el arrebatamiento. Yo creo en el arrebatamiento, amén, pero a la iglesia se le está preparando muy mal. A la iglesia se le está haciendo pensar que va a salir, hermano, que no va a vivir, que no va a experimentar la gran tribulación. Hay que ver, hay que analizar en qué momento la iglesia va a ser arrebatada. Amén. En otro tiempo yo voy a traer ese estudio, voy a preparar eso para traer y compartirlo. Sé que muchos hay, porque hay pastores que creen, amén, que tienen, verdad, la misma posición mía, que yo, gracias a Dios, yo no lo he recibido de ningún hombre. Yo no he seguido doctrina de nadie, sino que la misma palabra me lo ha enseñado a mí. Amén. La palabra a mí me lo ha enseñado. Yo lo puedo entender desde un principio. Pero hay pastores, hermano, que están enseñando que la iglesia no pasará la gran tribulación. Y ahí es donde la iglesia está tranquila, cruzada de pie. Pues como quiera Cristo nos va a librar. Ajá, cuando se manifieste el hombre de pecado, el anticristo, dígame qué va a hacer usted. Dígame dónde se va a esconder la iglesia. Hay que analizar muchas cosas, muchos puntos, pero ese no es el tema de esta noche. Lo que yo quiero que usted entienda, hermano, es lo que estamos hablando. Amén. Que corremos peligro de caer en el desierto. De quedar en el desierto. Entonces el capítulo 2, verso 1 dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En el verso 2: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. El 3 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos nosotros si la desobediencia, hermano, en tiempos antiguos recibió su paga? Amén. Si en tiempos antiguos, en los tiempos de Noé, esa generación fue exterminada a través del diluvio por medio de agua, pero Dios se los estaba advirtiendo, porque lo que Dios habla, Dios lo cumple. Amén. Dios no envía un juicio sin que antes Él avise. Y desde hace ya más de 2000 años, hermano, el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios viene anunciando que viene un juicio sobre la tierra. Y se le dice al hombre: hombre, arrepiéntete, conviértete, sal de ese mal camino, de esa mala vida, sal del pecado. Se le está diciendo a la humanidad que se arrepienta, que se convierta al Señor, que crea en Dios. Amén. Pero el hombre sigue terco en su necedad, hermano, en el pecado, en sus placeres, en sus cosas, hermano, y no quiere venir a Cristo. Entonces es por eso que dice aquí la palabra: ¿cómo escaparemos nosotros? O el hombre, ¿cómo va a escapar el hombre, el ser humano, hermano? Si su desobediencia, si su rebelión, su rebeldía en contra de Dios y su menosprecio hacia Dios, ¿cree usted que esa gente se va a salvar? La gente así piensa allá afuera. La gente que no tiene a Cristo piensa de esa manera. Dios es bueno y yo sé que hay un cielo y que Dios me va a salvar.
el hombre, el ser humano se va a llevar tremenda sorpresa. Como ahorita, este virus ha sorprendido al mundo entero. Amén. Cuando Cristo venga por su iglesia, la gente se va a lamentar. La humanidad se va a lamentar. Por eso es que dice aquí claramente: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Amén. Y esto es a través de los discípulos, y esto es a través, hermano, de ese pregonar del Evangelio que predicaron los discípulos, hermano, y se fue transmitiendo, hasta hoy en día, hermano, seguimos predicando el Evangelio desde que el Señor vino a traer ese mensaje de salvación y vida eterna. Amén. Por eso, hermano, nosotros tenemos que, hermano, esforzarnos en obedecer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria al que vive. Vamos a terminar hasta aquí, hermanos. Continuaremos para el próximo jueves con la ayuda del Señor. Amén. Bendito Dios, bajo el tema, hermano, los que cayeron en el desierto. Eso va a ser de mucho ejemplo para nosotros. Así que, iglesia, te invito a que te pongas sobre tus pies, que no descuidemos esta salvación que el Señor ha puesto, nos ha dado, hermano. Amén. Amén. Hay un alma, hay una vida que salvar. Sí, amén. Amén. Hermano, nos espera una tierra prometida. Aún no hemos llegado. Amén. Tenemos que continuar, tenemos que avanzar. Sí, Amén. Bendito sea Dios. Así que, hermano, vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Dios te bendiga. ¿Cómo se llama el amigo que nos visita? Héctor. Héctor, Dios te bendiga. Amén. Bendito sea Dios, ¿verdad? Pues le damos gracias a Dios por tu vida, ¿verdad? Y bueno, quizá, ¿verdad? Llegaron, ¿verdad? No desde el principio, pero me gustaría darte, ¿verdad? Esta invitación. Si te gustaría irte como hermano en esta noche, recibir a Cristo Jesús en tu corazón, que tú recibas la salvación y vida eterna. Hay una salvación, hay una vida eterna. Después de la muerte, hay una vida futura que nos espera.